por ejemplo, mira, en Juan 5, 39 y 40, am, Jesús le habla a los fariseos. Y hablándole a los fariseos, Jesús les dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ¿qué escrituras tenían ellos? Ellos tenían el Antiguo Testamento. Jesús le está diciendo: escudriñad las escrituras, creéis que en ellas tenéis vida eterna, ellas son las que apuntan a mí. Cuando el concepto a lo que me refiero con sombras es precisamente eso. El Antiguo Testamento apunta a Cristo, al ministerio de Cristo, a lo que Cristo vino a hacer, etc. No es en ello una realidad, es en ello una sombra, es algo que apunta a otro lugar. O sea, cuando tú estás entrando en una ciudad, al entrar en una ciudad, tú ves la señal que pone Sydney o Melbourne. Ves la señal, pero la señal apunta a la ciudad. La señal en sí no es la ciudad. O sea, tú no acampas alrededor de esa señal. La señal te apunta o te dirige a la ciudad en sí. El Antiguo Testamento apunta a Cristo a través de historias, modelos, liturgias, elegidos eventos que nos cuentan historias y lecciones extraídas como si fuera una enorme lección objetiva. Te pongo un ejemplo de Noé. Noé tiene 600 años, llega el diluvio. Después del diluvio, Noé todavía vive 300 años más. Después del diluvio, Noé vive 300 años más. Son muchos años, 300 años más. En esos 300 años, ¿qué sabemos nosotros de la vida de Noé? ¿Qué sabemos de la historia de Noé? 300 años, son un montón. Después del diluvio, ¿qué sabemos de Noé en los siguientes 300 años? Lo que escrito está, nos dice que Noé salió del arca, hizo un altar de sacrificio, sacrificó, y por 300 años, la historia que tenemos en 300 años es: plantó un viñedo, cosechó las uvas, se emborrachó, se quedó dormido y su hijo le vio desnudo. En 300 años. No hay más historias que contarme que esa. ¿Por qué esa? Porque esa historia en particular es una historia elegida, inspirada para que esa historia quede registrada, porque la historia nos está apuntando algo. De hecho, en Hebreos 1, fijaros cómo Hebreos 1 comienza. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres a través de los profetas. O sea, Él nos ha hablado de muchas formas, con historias, con el santuario, con los sacrificios, lo que yo podría decir con sombras, apuntando a qué. Fíjate lo que dice el versículo 2. En estos días postreros nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, antiguamente el Señor nos está hablando con formas, con historias, con lecciones objetivas, con esta historia, no la otra. Ok. Entonces está usando en el Antiguo Testamento, nos está diciendo además en el libro de Hebreos, que en el Antiguo Testamento de miles de maneras, a través de la naturaleza, a través de las experiencias de los reyes, a través de la experiencia del rey Saúl, a través de las malas decisiones de David, a través de un montón de historias, nos está hablando. Pero es velado. ¿A qué me refiero es velado? Porque su gloria, su luz, su resplandor no aparece hasta Cristo. Es cuando su resplandor aparece. En Cristo aparece su resplandor. En Cristo aparece la luz. Entonces, cuando vemos ahora el Antiguo Testamento, todas esas lecciones, todas esas sombras
que a través por las cuales el Señor nos está hablando, tienen ahora el verdadero sentido cuando lo iluminamos con Cristo. Tienen el verdadero sentido cuando lo estamos iluminando con Cristo. Sin Cristo no lo iluminamos. Sin Cristo el Antiguo Testamento sigue hablando con sombras, no en realidades. A eso me refiero con sombras. Son lecciones que tenemos que entender que apuntan a algo, no son en ellas, sino apuntan a algo. Como que Jesús dice a los fariseos, escudriñad las Escrituras porque creéis que en ellas tenéis vida eterna, pero son ellas las que apuntan a mí. O sea, están llenas de lecciones, pero no apuntan a mí. Si nosotros no redirigimos el Antiguo Testamento a Cristo, estamos haciendo lo mismo que los fariseos hacían. Jesús les dijo, y vais a ellas y no me buscáis a mí para tener vida. Leer el Antiguo Testamento sin ir a buscar a Cristo en ella es cerrar los ojos. Literalmente tenemos que encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Cristo le reveló a los dos discípulos en el camino de Emaús. De Moisés y todos los profetas le reveló todo aquello concerniente a él. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y apartamos a Cristo y solo sacamos lecciones del Antiguo Testamento sin Cristo, no vale para nada. Absolutamente para nada. Tenemos que encontrar a Cristo. ¿De qué manera está Cristo encontrado allá?